El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Villarrica presenta Hablemos de Salud. Muy bien, ya estamos una vez más juntos para dar inicio a este programa donde hablamos de salud. Esta vez con el director del CEFAM de Licanray, José Manuel Mustizábal, para que nos cuente y primero darle la bienvenida al programa y que nos cuente cómo está funcionando el CEFAM de Licanray, don José Manuel. Muchas gracias, Leonel, por la invitación. Espero poder tener una conversación amena, entregar la máxima información que se pueda relacionado con el funcionamiento, cómo estamos trabajando, las expectativas, el trabajo que hemos hecho con la comunidad, en realidad lo que se viene ahora, tanto en el periodo estival como en los lineamientos de acción del próximo tiempo. Primero, conocer qué es el CEFAM de Licanray. El CEFAM de Licanray es un centro de salud familiar de baja complejidad, ¿cierto?, de carácter rural, que tiene una población inscrita actualmente con el último corte de aproximadamente 8.500 personas y que genera prestaciones básicas, ¿cierto?, de salud, pero a la vez tiene amplia coordinación con el Departamento de Salud y que por lo tanto también tiene otras prestaciones que realizamos tanto acá, ¿cierto?, en Villarrica, como en amplia coordinación con prestaciones que se realizan desde el hospital. José Manuel, usted hablaba ahí al pasar, decía una importante población rural. ¿Qué tan importante es la población rural en el CEFAM de Licanray? Bueno, es el CEFAM que más población rural tiene, ¿cierto? Una localidad que está a aproximadamente 20 kilómetros de acá de Villarrica. El 70-80% de la población es de carácter rural, muchos sectores aledaños a la localidad poblacional urbana, y eso obviamente hace que en realidad la estrategia también y el manejo sea distinto. Esto hace también que el trabajo sea un poco más dificultoso, principalmente la temporada invernal. Nos ha tocado en alguna oportunidad acompañarlos en algunos operativos y hemos visto el sacrificio que hacen los profesionales por poder llegar a lugares remotos donde muchas veces incluso a pie dificulta llegar, ¿no? Así es. Bien complejo, ¿cierto?, el acceso, bien complicado los caminos. Obviamente que en realidad hay mejoras considerables, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, eso se ha dado, pero sigue siendo un desempeño difícil, sigue siendo súper complejo a los profesionales poder llegar a todos los lugares. Tenemos sectores que están bastante poblados, pero son dispersos, como Cudico, por ejemplo, que tiene una comunidad que ya está bastante más poblada, pero el hecho de poder acceder a la salud se le hace dificultoso. El rango etario, José Manuel, de la población percapitada en el CEFAM de Licanray, ¿entre qué edades fluctúa? Entendemos que hay una importante cantidad de adultos mayores, ¿no? Sí, así es. O sea, tenemos, como en todas, obviamente las poblaciones en general abarcan la población adulta es como la mayoritaria, ¿ya? Pero nosotros sí contamos con una población adulto mayor considerable, que a esto sumado a lo que estábamos conversando delante, hace que en definitiva el acceso sea un poco más dificultoso, ¿ya? Y con una gran cantidad obviamente de agrupaciones de adultos mayores, que en definitiva hacen que en definitiva nuestros objetivos sanitarios también tengan un lineamiento muy diferente. Eso te iba a consultar, José Manuel. Aquí juegan un rol muy importante las agrupaciones, las juntas de vecinos, quienes se coordinan con ustedes para poder realizar muchas veces atenciones de salud que son complejas, ¿no? Sí, es la idea, trabajar junto con los vecinos, trabajar junto con las comunidades, las organizaciones, los clubes. Yo creo que lo más importante para todos es CEFAM en realidad, ¿no? Pero en Licanray particularmente se da que hay una cercanía total, que en realidad CEFAM lo sienten cercano, y que el trabajo y el equipo obviamente de salud también tiene una cercanía directa con la gente. La participación social ahí es fundamental, y los clubes y sobre todo las juntas de vecinos y los clubes, las organizaciones son muy participativas, ¿no? Yo he sentido muchas veces cuando me ha tocado entrevistar a dirigentes, a personas que sienten como muy propio el CEFAM de Licanray, están normalmente preocupados de que esto funcione y que la atención llegue a la mayor cantidad de población. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que, bueno, de hecho los CEFAM en general
son propios de la gente, es una cosa que es fundamental, que la gente lo entienda. No así. todos lo sienten propios. ¿Sí? No todos lo sienten propios, no, y no en todos los lugares tampoco. Y no en todos los lugares tampoco. Entonces CEFAM es una localidad que obviamente tiene se aferra mucho. Es una de las instituciones públicas que está, de las pocas, ¿ya? Que está en Lican, entonces igual lo hace como una cercanía y una confianza mayor. Esto ¿cómo se las arreglan, José Manuel? Porque acá en la ciudad es distinto, en Villarrica es un poco más distinto. ¿Cómo se las arreglan ustedes para la entrega de horas? ¿Cómo la solicitud de horas de pacientes, digamos, que van todos los días a pedir una hora para morbilidad? ¿Cómo se las arreglan? Claro, bueno, hay distintas ideas, distintas formas de trabajo, ¿ya? De cómo se ha estado realizando desde por lo menos desde que yo llegué a la dirección hasta ahora, y lo cual es fundamental que en definitiva los vecinos lo entiendan, porque se genera un trabajo de gestión de la demanda, ¿ya? Que eso es súper importante a comenzar a analizarlo desde el primer periodo. Se hace todos los años, ¿ya? Esa es la idea, hacerlo todos los años, y se evalúa de manera permanente, o sea, trimestralmente, por ejemplo. Y la idea es que este año también hagamos una evaluación completa de ese programa y poder ver si es que acaso qué es lo que está fallando. No es que haya dado resultado o no, si siempre todo es perfectible, y eso es súper importante. Una de las cosas fundamentales de los cuestionamientos del CEFAM obviamente son el tema de las horas y el tema de cómo se entregan y se dan esas horas. Y eso no pasa solamente en Lican Ray, en todos lados. Pero lo que sí es importante entender es que la dinámica muchas veces que funciona en el arraigo que existe, que en la forma de cómo se piden las horas, de repente cuesta mucho cambiar esos hábitos. Y eso es fundamental entenderlo también en la población que existe, ¿ya? Y tiene mucho que ver con las prestaciones que uno da, porque cada prestación también, aunque sea el mismo médico que genera prestaciones diferentes, tienen rendimientos distintos. Y eso la gente muchas veces no lo entiende. Y por lo tanto eso obviamente acorta o extiende, ¿cierto?, la atención, ¿ya? Y genera una prestación distinta de calidad hacia el manejo de los pacientes. ¿Cómo funciona el programa de salud mental y cómo funciona el programa de salud cardiovascular ahora que lo implementamos hace poco? Tiene que ver con el hecho de cómo el equipo de cierta forma se hace responsable, por así decirlo, se hace cargo de esa población en particular, y que esos pacientes de cierta forma no tengan que ir a pedir hora al CESFAM, ¿ya? Con tal de que en realidad ellos se vayan con su hora, o que el equipo de trabajo de cierta forma trate de ubicarlos para poder entregarles esa hora. Por ejemplo, cuando una persona tiene un examen y esa persona con ese examen tiene que ver al médico, la idea es que no vaya al SOME a pedir una hora, sino que ya se vaya con su hora. Claro, entonces estamos hablando de una población en Lican, hablando de Lican solamente, que tiene más o menos, ¿cierto?, como yo le mencionaba, 8.000 inscritos, 8.500 inscritos, más o menos la población de la que estamos hablando son 1.200, 1.500 personas. Por lo tanto, la idea es que esos obviamente vayan teniendo la posibilidad de que en realidad siempre estemos pendientes de sus horas. Y bueno, eso no toda la gente lo sabe y no toda la gente lo ha vivenciado todavía, pero esa es la idea. Solamente que las personas que en definitiva, y en salud mental pasa más o menos algo similar, entonces solamente que en definitiva, y la idea es irlo abocando con todos los crónicos, con las personas que nosotros podemos tener a cargo, cosa que en realidad las personas cuando vayan en la mañana o que piden su hora por teléfono solamente puedan tener como esa disposición a ir a SOME para el tema de morbilidad, para las patologías que son como del momento. Claro, y esta hora de morbilidad es donde ahí lo conversamos en el programa pasado con Claudia Acosta, que también nos plantea que se produce un nudo ahí de repente en la entrega de horas de morbilidad, porque la gente no está acostumbrada, digamos, a los cambios todavía, y ahí cuesta un poco, como tú decías también, inculcarles a las personas cuál es la dinámica, que es muchas veces más fácil para conseguir una hora de morbilidad. Claro, exactamente, sí, ocurre mucho. Bueno, hay varias falencias también. Por ejemplo, nosotros ya consideramos, ya desde que tuvimos la contratación del nuevo médico, que pudimos gestionar el poder ampliar esas horas, ¿ya? Entonces siempre tratamos de contemplar entre 20 a 27 horas de morbilidad, lo cual para Lican es un número considerable. Ahora, tienes que pensar que en realidad desde el año pasado, desde el corte, o por lo menos de cuando yo llegué a trabajar allá, hemos aumentado casi 1.000 inscritos. Entonces está dando una vuelta a una cantidad de gente que es mucho más de lo que en realidad teníamos pensado, y por lo tanto es
conveniente ya contar con personal nuevo de trabajo, ¿ya? Pero eso ha hecho que en realidad me aumente la cantidad de horas, pero se nota, probablemente a lo mejor la gente no lo perciba de la misma manera. Y la otra cosa que ocurre también es que de repente tú justo cuentas con que ese día el médico no estuvo, entonces se te baja una cantidad de horas considerable, por ejemplo 8 horas de morbilidad se notan. El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Villarrica ha presentado Hablemos de Salud.